2017ko urriaren batean Katalunian egindako galdeketa independentistaren bigarren urteurrenaren bezperetan, Ernest Vila errealizatzaileak oktubre lana aurkeztu du Euskal Herrian. Erabakitzeko eskubidea bururaino eramateak, oldarraldi polizialak eta ondorengo egunetako gertakizun politiko, sozial eta errepresiboek dokumentalaren ardatzak osatzen dituzte. Bilak egun horretan Kaleia telebiziorentzat hartutako irudiekin, zein esparru ideologiko anitzetako pertsonen testigantzekin gauzatu du bere lana. El documental en sí es podríamos decir que es una herencia colectiva que hemos querido captar antes de que cambien mucho las cosas. Una herencia testimonial de más de 33 personas que hablan sobre los hechos del 1 de octubre, pero también un poco antes y un poco después, porque la cosa sabes que no va a terminar nunca. Y el tema es juntar a gente de muy transversal, porque hay gente desde el PP hasta la CUP, hay estudiantes, sindicalistas, está un poco la sociedad también bien recogida, no hay una voz en off que te diga esto va así, esto va así, son buenos, son malos, sino que es el espectador el que hace su propio juicio viendo todo lo que pasó en el 1 de octubre. Sí que es verdad que el documental Octubre se centra un poco en el pueblo de Calella, la ciudad de Calella, que ahí ocurrieron cosas muy heavies y es el punto central del docu, pero extrapolable también a cualquier tipo de pueblo o ciudad de Cataluña esos días. Tú puedes estar a favor o no de la independencia, pero una cosa que sí tiene la sociedad catalana, y aparte se han hecho 1000 estudios y encuestas, es que la inmensa mayoría de la sociedad catalana quiere una resolución democrática, con un referéndum pactado real, de verdad, vinculante, dígalo como quieras. Eso lo pide casi el 80% de la sociedad. Si una cosa han conseguido los cafres que gestionaron esa represión brutal y sistemática, es que la gente se dé cuenta de qué estado opresor tenemos enfrente. Han caído muchas caretas, decimos ahí. Yo creo que en Euskal Herria lo tenéis más que claro desde hace años, pero ahí había un sector, no todos, y había gente que ya sabíamos de qué palo iban, pero había un sector muy grande que no se imaginaban. Tenían un punto de, no sé si podríamos hablar de ingenuidad o de un punto naif, que se creían que no serían tan chungos en ese sentido. Y el pueblo lo pidió democráticamente dentro de su propio sistema democrático. El pueblo votó unos partidos que tenían como punto 1 hacer un referéndum. Ese referéndum es absolutamente legal, aunque el Estado español no lo deje hacer. Sí que desde las televisiones españolas dicen que está pinchando cada día más, que la independencia baja, y es al contrario, cualquier barómetro te dice que el voto independentista está subiendo cada vez más. Hay gente que dice, y yo no lo veo tan descabellado, que el Estado español se quiera meter una chapa de super magnánimos, ¿no? O perdonavidas o tal, y que hagan una absolución, ¿no? Que no acaben metiendo a la gente 13 años, sino que solamente 1 o 2, que no terminen. O sea, hay muchos escenarios, sea el que sea, la gente tiene que salir, la gente tiene que continuar. Yo quería agradecer a todos los pueblos que me han acogido durante esta gira en Euskal Herria, desde la gente del Teila Fábrica en Donosti, la gente de Alsasu, las familias que me han acogido de una manera que estaba todo el rato con los pelos de punta. A agradecer la fraternidad, la solidaridad del pueblo vasco, la hermandad, porque sí que es verdad que somos dos pueblos que nos ha unido no solamente el amor que nos tenemos el uno al otro, sino también la lucha y la represión. De rius i de muntanyes ho tindrem tot.